Bienvenido una vez más a Sabiduría para el Corazón. Estamos ya dispuestos para seguir estudiando este libro de Segunda de Reyes en su capítulo 22, desde el versículo 1 al 13. Hace unas semanas atrás, un miembro de nuestra iglesia me envió por correo electrónico 2 páginas con cosas que los niños estaban diciendo sobre las historias de la Biblia y sobre la geografía bíblica. Permíteme que te comparta algunas de ellas. Por ejemplo, un niño escribió esto: el antiguo Egipto estaba habitado por momias y todas ellas escribían en hidráulico. El clima del desierto del Sahara es tal que las personas viven en cualquier lugar, por lo que ciertas áreas del desierto fueron cultivadas por irritación. Otro chico escribió esto: las pirámides son una cadena de montañas entre Francia y España. Los egipcios construyeron las pirámides con la forma de un agudo cubo triangular. Apostaría que esta tarea de matemáticas se parece muchísimo a la que yo hacía habitualmente. Otro niño escribió esto: Dios le pidió a Abraham que sacrificase a Isaac en el monte Montezuma. Más tarde, Jacob, el hijo de Isaac, robó la marca de nacimiento de su hermano. Esto seguramente que le habrá dolido, ¿no? Otro niño escribió: Sócrates fue un famoso maestro griego quien iba por todas partes aconsejando a las personas. Ellos lo mataron. Luego Sócrates murió de una sobredosis de matrimonio. Este niño quería referirse a la cicuta, la cual era usada como método de ejecución para los criminales más famosos. Después de su muerte, su carrera sufrió un dramático declive, dice este niño. Los niños son realmente tremendos. Recientemente les conté sobre mi hija Sharit, de 2 años y medio, cuando me dijo esa cosa tan maravillosa como: «Eres mi mejor amigo, seremos amigos por siempre». Bueno, mi esposa encontró placentero algo que sucedió hace algunos días atrás. Marcia se había ido con el auto hasta la ciudad con la esposa del pastor Eisner para llevar a sus hijos a la casa de la abuela. Jane, mi secretaria, había pasado a buscar a Sharit y a su hija mayor, Candace, de la casa de la niñera, y esa tarde las estaba llevando a la iglesia. Mi hija de 8 años le preguntó a Jane: «¿Te gustan los mensajes de mi papá?». Recordando que ella estaba en la planilla de pagos, Jane contestó: «Seguro que sí». Mi hija pensó un minuto y luego dijo: «Bueno, cuando mi papá está de viaje y es el pastor Eisner el que predica, ¿te gustan sus mensajes?». Entonces Jane mintió y dijo: «Seguro que sí». Luego de un breve silencio, mi hija preguntó: «Bueno, ¿quién es tu preferido?». No queriendo ahondar mucho en este tema, Jane vaciló. Entonces Sharit, sentada en su silla para autos en el asiento trasero, dijo enfáticamente: «Yo prefiero más a mi mamá». A veces es gracioso, a veces es estresante. Los años de adolescencia son los más desafiantes para los hijos y para los padres. Como un estudiante graduado, completé una práctica como interno en el campo de la psicología infantil. Me impresionó mientras me sentaba a lo largo de las sesiones con los niños cuán profundamente ellos pensaban y cuán capaces eran de percibir situaciones que estaban rodeadas por problemas. A veces, ahora me olvido de eso, siendo el padre de niños que golpean la puerta de atrás. Supuestamente hay 3 preguntas que un adolescente formula y que responde eventualmente mientras avanza en sus años de adolescencia. He observado las mismas preguntas formuladas por adultos, los cuales nunca las contestaron realmente mientras estaban creciendo. Coincido con otro autor que una crisis de la madurez no es realmente una crisis de la madurez, es más como una segunda adolescencia en un adulto que nunca ha contestado a estas preguntas que se formulan en la adolescencia. Y sus estilos de vida en muchas maneras reflejan la vida de un jovencito que debe tener su camino.
Ellos hacen una tonta e inmadura decisión detrás de otra, y con frecuencia, como los adolescentes, escapando de sus responsabilidades y de sus familias con muy poco cuidado. 3 preguntas formuladas por los adolescentes. La primera pregunta es la pregunta sobre la identidad. ¿Quién soy y en dónde encajo en este mundo? La segunda pregunta que se hace todo adolescente es la pregunta sobre la autoridad. ¿A quién voy a obedecer? Y la tercera pregunta es la pregunta sobre la conformidad. ¿Cómo voy a ser? Ahora bien, la Biblia nos provee de las respuestas a estas 3 preguntas críticas. Qué alivio y gozo fue decir, como un jovencito de 17 años, mi identidad es Cristo, lo que yo soy es un cristiano. La pregunta sobre la autoridad también es contestada en las palabras de Pedro. Obedeceré a Dios antes que a los hombres. La pregunta sobre la conformidad también queda en claro. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, «Y no os conforméis a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente». El capítulo 8, versículo 29, dice, «Tú has sido predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo». ¿Cuáles son tus respuestas ante estas preguntas? Primero, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres? Segundo, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién te dice lo que está bien y lo que está mal? En tercer lugar, ¿a quién quieres parecerte? Cuando vas a la Biblia para buscar el ejemplo de alguien que se encontraba contestando estas preguntas con respuestas piadosas, la última persona en donde las esperarías encontrar sería en la vida de un adolescente. Aún así, una de las sorpresas en la Biblia es la historia de un niño llamado Josías, quien se convirtió en el rey de Judá cuando la mayoría de los niños están iniciando el 3er grado. Vamos a ver a través de este estudio una horrible historia. La historia de Josías se narra tanto en Segunda de Reyes como en Segunda Crónicas. Comenzaremos con los registros en Segunda de Crónicas, y no debes leer mucho a lo largo del capítulo 33 para descubrir que este niño tuvo una horrible historia. Recién hemos acabado de completar nuestros estudios sobre la vida del abuelo de Josías, Manasés, en el capítulo 21. El reinado de Manasés es comparado en las Escrituras al de Acab y Jezabel. El padre de Josías, Amón, también fue un idólatra. Hubo 50 años de hambruna espiritual y la nación estaba totalmente volcada a la idolatría. Según el capítulo 33, los turbulentos hechos que llevaron a Josías al trono fueron increíblemente traumáticos. Observa las horripilantes palabras del versículo 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Saltiemos ahora al versículo 24. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Solo puedes imaginar que Josías escuchó los gritos de los asustados sirvientes esa noche, así como los lamentos de su madre. Por lo menos fue despertado por los gritos de revancha. Ahora, mira el versículo 25. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. ¡Qué terrible matanza! Quizás Josías fue testigo ocular del asesinato de su padre. Ahora este niño de 8 años llega a ser un rey. Pero con hombres perversos como abuelo y padre, con 50 años de idolatría, con la nación completa volcada a la inmoralidad y a la rebelión contra Dios, y con el inicio de su reinado marcado por el asesinato y la venganza, ¿qué esperanzas podría tener para un rey de 3er grado? Pero ¿sabes qué? Hay un inicio piadoso. Por más que comienza con una historia horrible, hay un inicio piadoso. Mira conmigo las sorprendentes palabras del capítulo 34, versículos 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre. ¿De Amón? No, sino sigue la Escritura diciendo David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Puedes imaginarlo? ¡Qué sorpresa más grata! Sin embargo, aun cuando la Biblia no hace la conexión, me resultó interesante notar que para el mismo tiempo en que Josías comenzó a reinar, Jeremías, Sofonías y Nahum comenzaban sus dinámicos ministerios en Judá. Ahora, debes comprender que el versículo 2 es una declaración categórica. Miremos nuevamente este versículo. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este versículo se refiere a todo el reinado de Josías, no solo a lo que él era cuando tenía 8 años. Luego, en los próximos versículos, Jeremías, quien está escribiendo bajo inspiración estas palabras, comienza a expresar exactamente lo que Josías hizo. Registra cuidadosamente el año del reinado de Josías como para hacer hincapié reiteradamente a lo largo de este capítulo. Esto es lo que un jovencito puede hacer para Dios cuando ha contestado las preguntas sobre la identidad, la autoridad y la conformidad. Luego parece como que Dios está mostrando 3 ilustraciones. Si te gustaría saber cómo es esa clase de persona, Dios está dispuesto a mostrártelo. 3 características están ilustradas en la vida de este jovencito Josías. Déjame que te las comparta. Primero, una insaciable hambre espiritual. La primera ilustración es la insaciable hambre espiritual de Josías. Mira el versículo 3a. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Sugiero que subrayes estas palabras en tu texto. A los 8 años. Dios no está incluyendo ese hecho porque tan solo quiere confundirnos con juegos de la Biblia, no. Puedes escribir en el margen de tu Biblia que Josías tenía 16 años. Si comenzó a reinar cuando tenía 8 años, entonces, para el 8º año de su reinado, ya estaría sacando su licencia para conducir carrozas. Solo piensa esto. Su madre no lo tendría que llevar más a ninguna clase de esgrima o a los encuentros con los líderes de todos los estados. Ahora bien, cuando una persona joven cumple 16, ¿qué es lo que piensan la mayoría de los padres? Es una época en donde las personas parecen decir, «Oh, no». Bueno, espero que lo supere sin muchos daños. Esperemos lo mejor. Muchas veces decimos eso. Pero, ¿por qué pensamos así? De acuerdo con la Fundación de Defensa Infantil en 1990, las razones son porque cada día en los Estados Unidos 2.795 niñas adolescentes quedan embarazadas. Eso es más de 1 millón por año. Cada día, 1.106 niñas adolescentes se realizan abortos. Cada día, 1.629 adolescentes son puestos en cárceles para adultos. Cada día, 623 adolescentes contraen sífilis. Cada día, 211 adolescentes son arrestados por posesión de drogas. Cada día, 437 adolescentes son arrestados por conducir ebrios. Dicho sea de paso, conducir en estado de ebriedad es la causa número 1 de muerte entre los adolescentes. Cada día también, 1.512 adolescentes abandonan la escuela. Cada día, 2.989 adolescentes observan cómo sus padres se divorcian. Esto es lo que dice la Fundación de Defensa Infantil en 1990. ¿Cuánto ha cambiado hasta el día de hoy? Puede decir que en nuestra sociedad los adolescentes no tienen una oportunidad. Están rodeados de maldad y los placeres impropios y las tentaciones abundan. Bueno, Josías es un jovencito de 16 años quien, en esta coyuntura de su vida, la Biblia nos dice en el versículo 3 que comenzó a buscar al Dios de David su padre.
El verbo hebreo buscar significa buscar cuidadosa y diligentemente. Este verbo se refiere con frecuencia al hecho de buscar a Dios en cada situación de la vida. En otras palabras, Josías comenzó a buscar diligentemente, cuidadosa y apasionadamente a Dios en cada situación a la que se veía confrontado. Quiero pedirte que mires a tu alrededor. Por favor, mira. Cualquiera sea el lugar en donde te encuentres y que busques el color azul. Vamos, hazlo. Si es necesario, mira a la persona que está a tu lado y busca algo de color azul. Probablemente veas muchas cosas azules. Pero si yo no te hubiese pedido que hicieses eso en este momento y te preguntaba más tarde, ¿viste todas las cosas azules que había? Seguramente me dirás, no vi muchas cosas azules. Eso es como la mayoría de los cristianos. Si les preguntas, ¿has notado a Dios en las circunstancias de tu vida? Y ellos te contestarían, no. Es porque realmente no lo están buscando a Él. Este jovencito de 16 años comenzó una persecución de Dios. En cada responsabilidad, presión y decisión, él buscó a Dios. Josías tenía un apetito insaciable de Dios. Pero también, aquí vamos a ver a través de estas ilustraciones no solamente una insaciable hambre espiritual, sino también un inexorable coraje espiritual. La segunda ilustración es sobre el inexorable coraje espiritual de Josías. Observemos desde el versículo 3b al 5. Y a los 12 años, subraya por favor esos 12 años, él ahora tiene 20 años de edad. Dice así, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Estas eran noticias de primera plana. Josías, ahora de la edad de un estudiante universitario, destruye la industria de la idolatría en su reino. Es patente que Jeremías fue valiente en la elección de palabras para describir las acciones de Josías. Mira otra vez el versículo 3b. Dice, comenzó a limpiar. Y en el versículo 4 dice, y derribaron delante de él los altares. Hizo pedazos, despedazó también las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros. ¿De dónde sale el coraje para oponerte a tu cultura, para exponerte ante la presión de la crítica y del ridículo? Proviene de responder a las preguntas, ¿quién soy? Soy un cristiano. Proviene de responder a la pregunta, ¿quién es mi autoridad? Con mi autoridad es la palabra de Dios. Proviene de responder a la pregunta, ¿a quién estoy tratando de agradar? Con la respuesta, realmente no estoy tratando de ser como la multitud, estoy tratando de ser como el Dios de David. Es Jesucristo al que te estás pareciendo cada vez que dices no a la maldad y sí a las cosas piadosas. La tercera y última ilustración, no solo esta insaciable hambre espiritual mostró Josías, no solo un inexorable coraje espiritual, sino también una firme convicción espiritual. La tercera ilustración es la firme convicción espiritual de Josías. Por favor, mira el versículo 8. A los 18 años de su reinado, ahora tiene 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. No era suficiente con derrumbar,
algo necesitaba ser construido, es decir, el templo. Pero ahora ya estamos llegando a la aplicación de nuestro mensaje. Por favor, permíteme darte un par de aplicaciones que están basadas en las características de Josías. Primero, el potencial de una persona joven para impactar a su generación es posible, por lo tanto, no lo subestimes. ¿Escuchas bien? ¿Eres una persona mayor tal vez en la iglesia? Escucha esto. El potencial de una persona joven para impactar a su generación es posible, por lo tanto, no lo subestimes. Desde la época cuando Josías tenía 8 años de edad hasta la época cuando tenía 26 años, Josías se paró para Dios. Este es un mensaje para cada joven. No eres demasiado joven como para vivir para Dios. ¿Has escuchado? No eres demasiado joven como para vivir para Dios. Quizás hayas usado la excusa, bueno, mis padres no viven para el Señor. ¿Por qué debería hacerlo yo? Observa bien a Josías, por favor. Él tuvo una terrible historia con un padre perverso. Este también es un mensaje para cada padre. No pongas tu mirada tan baja, no subestimes el potencial espiritual de tus hijos. No te interpongas en el camino de Dios. Si nunca te has sentado con tu hijo de 8 años o tu hijo de 18 y le dijiste, escucha, la cosa más importante que puedes hacer con tu vida es vivirla para Dios. Tú le perteneces a Él. Entonces, no lo estás ayudando a responder a sus preguntas sobre la identidad, la autoridad y la conformidad. De hecho, eres un obstáculo, estás en el camino. ¿Quién sabe, padres? Quizás tengas un Josías en tu casa, a quien Dios utilizará para traer una reforma en esta tierra. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación es que la oportunidad para desarrollar convicciones espirituales en una edad temprana es un hecho bíblico, por lo tanto, anímalos. Decíamos, en primer lugar, como una aplicación, el potencial de una persona joven para impactar a su generación es posible, por lo tanto, no lo subestimes. En segundo lugar, la oportunidad para desarrollar convicciones espirituales en una edad temprana es un hecho bíblico, por lo tanto, anímalos. ¿Quieres saber cuál es la mejor manera de ayudar a los jovencitos a contestar las preguntas sobre identidad, autoridad y conformidad? Es que sus mamás y sus papás ya hayan contestado ellos mismos estas preguntas. Quisiera leerte una información extraída de un párrafo de un libro titulado Los Hacedores de Imágenes por William Mayer. Este libro trata sobre la categorización de personas. Han puesto a las personas en 5 categorías básicas y por consiguiente determinaron sus estrategias de publicidad. Déjame darte 3 de las 5 categorías. La primera, los que alcanzan una conciencia social, el 20% de la población. Estas son personas que cuidan mucho más de la paz interior y de la seguridad ambiental que del éxito. Ellos están buscando por la realización personal y no necesariamente la profesional. Ellos probarán con todo, desde el zen hasta la acupuntura. Otra categorización de personas, los emuladores, el 15% de la población. Estas son personas que no están establecidas en sus caminos, un grupo pequeño pero impresionante de gente joven que se encuentra en una búsqueda desesperada por conocer su identidad y por encontrar un lugar en el mundo laboral de los adultos. Ellos harían cualquier cosa con tal de encajar. Carecen de confianza en sí mismos y son desanimados por sus panoramas. Están en el hedonismo, la autosatisfacción, gratificación instantánea, y en la búsqueda de soluciones para sus dilemas de posadolescencia. Imagina millones de jóvenes ingresando en el mundo de los adultos que siguen buscando una respuesta sobre su identidad, a la pregunta ¿quién soy? El tercer grupo que quiero mencionarte de esta categorización de personas son los ejecutadores del émulo, el 20% de la población.
Estos son los materialistas de América, los que lo tienen casi todo hecho. Ellos están un poco frustrados justo debajo del escalón más alto de la escalera. A pesar de que son influyentes, están de cierta forma insatisfechos por no tener más. Damas y caballeros, se ha desarrollado una estrategia basada sobre el hecho de que al menos el 50% de la población adulta no sabe las respuestas a las sencillas preguntas: ¿quién soy? ¿A quién debería escuchar? ¿Y cómo se supone que debería ser? Y la presión, ¿sabes qué?, continúa. Una de las declaraciones más asombrosas relacionadas con la presión social que alguna vez haya escuchado vino de los labios de un adolescente cristiano. Él estaba en el proceso de impactar a sus compañeros de la escuela secundaria para la causa de Cristo. Él y otros con él estaban realizando estudios bíblicos y reuniones de oración. Este adolescente estaba siendo entrevistado en un programa cristiano. El conductor generalmente formulaba la típica pregunta: bueno, ¿cómo manejas la presión de tus compañeros? Este jovencito respondió rápidamente: Señor, en el campus de mi escuela secundaria yo soy la presión para mis compañeros. Él había contestado las preguntas sobre la identidad, la autoridad y la conformidad. Él había sido la presión para sus compañeros. Una vez que respondas la pregunta sobre quién eres, impactarás profundamente al mundo en donde haces lo que haces. Nosotros tenemos nuestra identidad en Dios. Obedecemos la autoridad de su palabra, teniendo confianza de que nuestro Padre nos ha predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y como resultado, como Josías, nosotros, niños y adultos, podemos impactar profundamente a nuestra generación errante hacia el único camino, la única verdad y la única vida que vale la pena vivir, que es la vida en Jesucristo. ¿Cómo está siendo tu vida? ¿Estás impactando a aquellos que están a tu alrededor? Tal vez estás siendo impregnado, estás llegando a este mundo y has sido influenciado por este mundo. Entonces, este es un buen momento para pedirle a Dios que te perdone. Si estás siendo confundido con este mundo, si te has allí adoptado en todas las prácticas y formas de este mundo, pídele perdón a Dios. Ora a Dios, suplícale que Él perdone tus pecados, pero que también restablezca esa comunión contigo y que también puedas vivir una vida agradable. Porque, como decíamos, aquí en lo que queríamos marcar, el potencial de un joven para impactar a su generación es posible. Por lo tanto, no debemos subestimarlo. En segundo lugar, la oportunidad para desarrollar convicciones espirituales en una edad temprana es un hecho bíblico. Por lo tanto, vamos a animarnos a hacer un cambio en nuestra propia vida que impacte a los demás. Que Dios te bendiga ricamente.